¿Tiene consecuencias sociales y políticas ignorar lo que dispone Dios? ¿O es que afecta solamente a los individuos en tanto que pecadores? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy leyendo en voz alta el libro. La esencia del pecado en Génesis 3 fue desobedecer instrucciones claras e inequívocas del Señor. Hoy veremos otro relato muy diferente de lo que supone la caída. Sucede decididamente en el ámbito político. Se trata de la caída de Israel desde su condición como sociedad especial y diferente, gobernada directamente por su Dios especial y diferente, con estructuras sociales y económicas que hicieron de aquel Israel un ejemplo y modelo histórico para todas las sociedades posteriores. Pero Israel rechazó su condición de sociedad experimental y diferente. Quiso y consiguió aquí ser como cualquier otra nación vulgar y corriente. Dice así entonces nuestro texto para hoy, 1 Samuel capítulo 8. Y sucedió que cuando Shmuel se hizo viejo, colocó a sus hijos como jueces para Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abía, con sede en Pozo Jurado. Y sus hijos no se comportaron como él, sino que sentenciaban según les pagaban y aceptaban sobornos para inclinar la balanza de la justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramat donde Shmuel y le dijeron: mira que tú ya estás viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey que juzgue nuestros pleitos como todos los países. Pero el asunto le pareció muy mal a Shmuel, puesto que habían dicho: nómbranos un rey para que juzgue nuestros pleitos. Así que Shmuel oró al Señor. Entonces el Señor le dijo a Shmuel: acepta la voz del pueblo en todo lo que te han dicho, que no te están rechazando a ti, sino a mí. No quieren que yo siga reinando sobre ellos, como cuando todas las obras que he hecho desde el día que los subí desde Egipto y hasta hoy mismo. Así como me abandonan y sirven a otros dioses, así es como te tratan también a ti. Ahora pues, acata la voz de ellos, solo que testifiques muy claramente contra ellos, informándoles de la justicia del rey que reinará sobre ellos. Entonces Shmuel contó todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo: así será la justicia del rey que reinará sobre vosotros. Os arrebatará a vuestros hijos y se rodeará de carrocería y de caballería que correrá delante de su carro de combate. Y nombrará para sí oficiales de escuadrón y oficiales de compañía para obligaros a labrar sus tierras y segar su mies y fabricarle instrumentos de guerra y aperos para sus carros de combate. Y os arrebatará vuestras hijas para que hagan de perfumistas y cocineras y panaderas. Y os arrebatará vuestras mejores tierras y vuestros mejores viñedos y vuestros mejores olivares que tendréis que entregar a sus esclavos. Y os demandará la 10ª parte de vuestro grano y de vuestros viñedos para mantener a sus eunucos y esclavos. Y os arrebatará vuestros esclavos y vuestras esclavas y vuestros jóvenes hermosos y vuestros asnos para dedicarlos a trabajar en sus proyectos. Y os demandará la 10ª parte de vuestros rebaños. Y en cuanto a vosotros mismos, acabaréis siendo esclavos. Y clamaréis auxilio ese día ante la realidad de vuestro rey que os habéis elegido, pero ese día no os responderá el Señor. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Shmuel y dijeron: que no, que haya un rey sobre nosotros y seamos como todos los países y que juzgue nuestros pleitos nuestro propio rey y que salga a la batalla enfrente nuestro en nuestras guerras.
Shmuel escuchó la voz de los razonamientos del pueblo y los refirió al oído del Señor. Entonces dijo el Señor a Shmuel: acata la voz de ellos y nómbrales un rey. Pero Shmuel dijo a los hombres de Israel: que se vaya cada cual a su ciudad. Seguramente, para comprender plenamente el alcance práctico del paso que describe este capítulo, hace falta ponerle un marco histórico. La tierra que la Biblia conoce inicialmente como Canaán y en la postre como Israel y Judá, y que hoy ocupan Palestina e Israel, era la parte sureña de los territorios nativos de la cultura de la antigüedad que conocemos como los fenicios. Los faraones egipcios siempre consideraron a Canaán como parte del propio territorio de Egipto, pero así como en los tiempos del Nuevo Testamento Judea y Samaria y Galilea eran parte del Imperio Romano, aunque podían estar gobernados por reyes vasallos, Canaán estaba configurada por numerosos reinos pequeños constituidos por una ciudad y sus territorios aledaños. Los reyes podían y solían configurar alianzas cambiantes entre sí, buscando siempre sacar alguna ventaja sobre sus vecinos y apelando a la corte egipcia si se veían desbordados en estas rivalidades. La producción principal era la agropecuaria, centrada especialmente en las llanuras y los valles. Se cultivaban principalmente cereales, luego también viñedos, olivos e higueras, y el ganado vacuno y ovino. Las partes del territorio menos llano, colinas y montes de mediana altura, empezaron a entrar en producción más o menos en la época cuando surge Israel y exigía la muy laboriosa creación de terraplenes en las laderas. Por aquella época también se empezaron a cavar cisternas, depósitos subterráneos para el agua impermeabilizados con cal, que permitían cierta subsistencia donde no manaban fuentes naturales y en los años de sequía. La tierra era fértil sin ser extraordinariamente rica y las lluvias generalmente adecuadas, aunque con periodos secos intermitentes que cuando se sucedían durante varios años consecutivos podían suponer una crisis de primera magnitud. Gracias a las dificultades del acceso para los carros de combate tirados por caballos que preferían los reyes, en los altos de Canaán, las tribus de Israel pudieron desarrollar su modelo de sociedad alternativa, sin excesiva interferencia cananea. Todos los indicios de la Biblia, las leyes de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los relatos de Josué y Jueces, nos llevan a entender que la población israelita era casi exclusivamente agraria. La sociedad de israelitas libres e independientes resulta asombrosamente igualitaria, sin desniveles exagerados de poder adquisitivo, sin castas nobiliarias hereditarias de guerreros. Aparte de su estructura fuertemente descentralizada, tribal e igualitaria, y su apego a Yahvé o Jehová, a cuyas leyes divinamente legadas por medio de Moisés debían su particular estilo de vida y convivencia, los israelitas eran imposibles de distinguir de los cananeos y posteriormente de los filisteos. Las excavaciones arqueológicas no pueden distinguir entre una población cananea, israelita o filistea. Utilizaban el mismo tipo de herramientas y la misma alfarería. Vivían en casas de igual construcción. Los relatos bíblicos nos dan a entender que los cananeos, los israelitas y los filisteos hablaban todos la misma lengua, seguramente con pequeñas variaciones regionales o locales, aunque siempre inteligibles entre sí. Los mismos relatos bíblicos nos indican que los matrimonios mixtos entre israelitas y cananeos, israelitas y filisteos, no eran excepcionales ni suscitaban controversia. Todas estas consideraciones nos llevan a repetir y subrayar
que la diferencia, la única diferencia importante de Israel, estaba en su Dios. Dios uno y único y celoso de serlo, y en la convivencia igualitaria y decididamente antimonárquica, tribal, independiente y descentralizada. Ambas cosas, su devoción a su Dios y su estilo de vida sin jerarquías ni diferencias de clase social, estaban estrechamente vinculadas y eran dos aspectos de una misma realidad. Ambas cosas venían claramente estipuladas en sus leyes tribales que configuraban su especial pacto o alianza con Dios, establecida en el desierto de Sinaí cuando sus antepasados eran esclavos fugados de Egipto, de Faraón. Quizá el retrato más ideal de la vida rural gobernada por sus leyes divinas especiales sea la descripción de Belén que hallamos en el libro de Ruth. En Ruth es posible la sequía, la viudedad y el pariente que se desentiende, pero también, especialmente, son visibles el hondo sentimiento religioso israelita, los mecanismos de asistencia para los pobres y extranjeros, la redención de una viuda y sus tierras empeñadas y la ausencia de racismo xenófobo. Disposiciones todas ordenadas por la ley de Moisés. Cuando se producía un ataque puntual contra una o más de las tribus de Israel, la cosa se ponía difícil. La existencia como tribus independientes y libres, guardando las estipulaciones de su alianza especial con el Señor y sin otro rey que el Señor, les exigía afrontar estas crisis con fe. Exigía clamar a Dios, confesar la falta de rigor para guardar el pacto y esperar a que el Señor levantase un juez que los librase del enemigo. Estos jueces no tenían otra autoridad que la autoridad moral que les reconocían los jefes tribales, y estos que la que les reconocían los patriarcas de las familias de la tribu. Los jueces convocaban a las huestes de Israel y comparecían, si es que comparecían, los hombres que cada familia mandaba para configurar el campamento de su tribu. Salir a la batalla en estas condiciones exigía una confianza excepcional en el Señor. Vivir como sociedad entera por la fe, cualquiera puede comprenderlo, es muy complicado, especialmente cuando los enemigos solo respetan el poder de las armas. Aunque hemos mencionado las excavaciones arqueológicas, prácticamente todas estas observaciones han procedido de la propia información que brindan sus leyes y narraciones bíblicas de Israel antes de la monarquía. Y sin embargo, en este capítulo vemos que Israel dijo no, sino que queremos un rey y queremos ser como todas las naciones. Todo esto había que repasarlo para caer cabalmente en la cuenta de que el paso que describe este capítulo era todo lo dramático que entendía Samuel que lo fuera. La insistencia en un rey como las demás naciones constituía un rechazo directo del Señor y de su condición, hasta entonces incuestionable, como rey y único soberano de Israel. En los conflictos de Israel con los diversos monarcas cananeos, incluso con alianzas entre varios reyes cananeos, una sola batalla solía resolver la cuestión. Con los filisteos no sucedió así. El conflicto con ellos se extendió desde la generación de Sansón hasta bien entrado el reino de David. De hecho, Israel descubriría que la adopción de la monarquía no pudo tener el efecto inmediato buscado. Otras muchas cosas hubieron de suceder y pasaron buen número de años antes de vencer definitivamente a los filisteos.
si es que se pueda decir cabalmente que Israel los venciera. David reinó sobre Judá como vasallo filisteo todos los años que tuvo su capital en Hebrón. Sin embargo, parece no haberlo consultado con su soberano filisteo cuando aceptó ser rey también de las demás tribus de Israel, conquistando Jerusalén y estableciéndola como su capital. Los filisteos atacaron y David los derrotó. Pero luego David los instaló en su guardia pretoriana, los peleteos, o sea, filisteos, los peleteos y cereceos. Después de tantos años de colaboración estrecha, ellos y David se entendían perfectamente. Para obtener esta victoria sobre los filisteos, David primero tuvo que imitarlos, tuvo que profesionalizar el ejército de Israel y emplear las mismas tácticas militares que los filisteos. Tuvo que ser, a todos los efectos, un mejor caudillo militar filisteo que los propios filisteos, aunque está claro que David siempre conservó una especialísima devoción al Dios de Israel. A la postre, la coronación de Salomón solo fue posible a la intervención precisamente de los peleteos y cereceos, esa guardia personal de David compuesta por la élite guerrera de mercenarios extranjeros. Salomón empezó su reinado construyendo el templo, pero después está claro que las influencias no israelitas, es decir, cananeas y filisteas, se instalaron permanentemente no solo en la corte de Salomón, sino en la de casi todos sus sucesores en Jerusalén. En cuanto a estilo de vida, Israel había sido derrotada. Yahvé, o Jehová, seguía siendo adorado en el templo, pero a todos los efectos, el experimento social basado en la ley de Moisés había concluido. El culto al Señor se instalaría en todo el reino, pero ahora como religión estatal, patrocinado por la corona. Y los resultados fueron exactamente lo que Samuel había previsto en su arenga de 1 Samuel capítulo 8. Israel consiguió el objetivo planteado, consiguió dejar de ser especial, consiguió ser una nación gobernada despóticamente como todas las demás. Pero en fin, no todo estaba perdido. Como no todo se perdió con la expulsión del Edén. Dios siempre tiene un plan B para poder ejercer de salvador de la humanidad. Sin embargo, la caída que narra 1 Samuel capítulo 8 fue real y sus consecuencias fueron desastrosas. Quizá no sería tan natural entender que el episodio narrado en 1 Samuel 8 es de la caída, si no fuera que, como ya hemos observado en otro episodio de esta serie, Éxodo 15 emplea el lenguaje propio de un relato de la creación para describir los comienzos de Israel libre a partir de un grupo de esclavos fugados de Egipto. Desde que el cántico de Moisés y de Miriam celebra esa emancipación como un momento cuyo único marco de comparación es la propia creación del mundo, es apropiado describir en términos igualmente dramáticos el fin de ese experimento social que durante varias generaciones consiguió arreglárselas sin otro rey que el Señor. Como nos cuentan los evangelios, la idea de Dios como rey, la idea del reino de Dios anunciado como evangelio, es decir, buenas noticias a los pobres, volvería a aparecer un milenio más tarde en aquellas mismas tierras en la prédica de Jesús. ¿Será que los ideales que habían sostenido los israelitas antes de adoptar la monarquía eran impracticables? Pero, ¿y si ese mismo modelo de sociedad sigue siendo el plan de Dios hoy? ¿Sería posible hoy un experimento social de
estas características, sin otra estructura militar ni civil que la de clamar a Dios en las crisis y esperar a que Dios levante un juez salvador? ¿Sería posible mantener viva la fe necesaria para una sociedad así durante más que unas pocas generaciones? Y con estas preguntas que nos despierta la lectura de 1 de Samuel capítulo 8, lo dejamos por hoy. En futuros episodios veremos otros cuadros que nos pinta la Biblia sobre la caída y la condición del ser humano. Hasta pronto.